Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este canal. Que el Señor les bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Padre. Ponemos delante de ti este estudio. Te lo entregamos, amado Espíritu Santo. Danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Le invito, amado hermano y hermana, que por favor se suscriba a este canal y ponga me gusta. Y también, amados, para que cada vez que usted se suscriba, reciba de parte de YouTube la notificación de cuando yo subo un estudio. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio Cápsulas Bíblicas, parte 3. Estamos viendo la muerte de Cristo en la cruz. Quise empezar por las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir. Obviamente no voy a ver todas las 7 palabras, solo voy a considerar unas palabras que para mí son muy importantes, de las últimas palabras que nuestro amado Señor Jesucristo dijo en la cruz. Estamos viendo la palabra consumado es. Es una de las 7 palabras que Jesús dio. Acordémonos que esta palabra es una confirmación profética de Génesis 3:15, ¿verdad? La primera promesa de salvación para la humanidad. El significado de estas palabras. Que sea claro, enfáticamente declarado que Jesús no dijo estoy acabado, como mucha gente cree. Por ahí escuché a alguien decir que el sacrificio de Cristo en la cruz fue inútil, fue inservible, no tuvo efecto, no tuvo su eficacia y muchas cosas más que he escuchado con respecto al sacrificio de Cristo. Que por eso quise empezar estos estudios para aclarar ese punto. Aquí nos vamos a dar cuenta si fue ese sacrificio perfecto o no. Como mucha gente hoy está enseñando que Cristo no cumplió a cabalidad con el propósito por el cual fue enviado. Él no dijo estoy hecho, está por todas partes conmigo. Los hombres traen sus propios méritos como un simple evento a la mina con el fin de ser salvos. Jesús dijo, no, yo, consumado es. Él dijo esta palabra en voz muy alta, en una voz bastante fuerte. Fue escuchado realmente por todos los que estaban abajo de la cruz en ese instante, ¿verdad? Muchos no entendieron a cabalidad qué decía, y eso que habían maestros de la ley, habían personas ahí, que es una parte que voy a tocar de cuando veamos la cruz de Cristo hora por hora, minuto a minuto. ¿Quiénes fueron los que estaban a los pies de la cruz? Porque no todos podían estar a la pies de la cruz, y es muy importante entender ciertos conceptos y costumbres bíblicas con respecto a la crucifixión. Un grito de victoria. Es un grito de victoria. Jesús no iba a morir como un mártir judío patético, como mucha gente cree, y hasta los mismos judíos creen, ¿verdad? Es el grito victorioso de nuestro sustituto. ¿Ve? Es el grito, o sea, Cristo gritó. Cuando dijo consumado es, dice que después de eso instantáneamente Él expiró, murió y bajó a las partes bajas de la tierra, al infierno, que también es una parte que vamos a tocar en este estudio. ¿Qué puede hacer Jesús esos 3 días al infierno? Que es muy importante entender esta parte de la crucifixión. Ok. El cumplimiento de una tarea en nuestro nombre, que nunca podríamos lograrlo por nosotros mismos. Acuérdese que Génesis nos enseña que Isaías 53, 1 al 3 dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Entonces empezó a existir la enemistad entre Dios y el hombre desde la caída del ser humano. Entonces tenía que venir un segundo Adán, porque Jesucristo es el tipo, sombra y figura del primer Adán, como dice Corintios. Entonces tenía que venir un segundo Adán. ¿Para qué? Para restaurar esa relación que se había perdido entre el hombre y Dios. No era un pleito entre Satanás y Dios, como mucha gente cree, no. Era un pleito entre Dios
y el hombre, prácticamente. Entonces, vean qué importante es ir entendiendo poco a poco el sacrificio de Cristo en la cruz a la luz de la Biblia, amados. Por eso yo le invito a que cada pasaje que yo hable, usted lo busque, detenga el video, busque en su Biblia y lo lea. Es muy importante, amados, eso. Entonces, Jesús terminó tan perfectamente este sacrificio, ¿verdad? Esta pena por nosotros, ¿verdad? Ese pago, ese rescate por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ok, estuvo dispuesto a morir, estuvo dispuesto a pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Ok, ¿por qué él no había terminado la obra? Él vino a terminarla. ¿Por qué dice esto? Porque en Génesis 3:15, que es la primera o el primer pacto con promesa que Dios da de la redención del ser humano, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio. Ya desde ese momento Dios Padre ya había pensado en cómo rescatar al ser humano. Esa es una palabra que más adelante vamos a hablar, que es expiación, que es redención. Son palabras claves en la cruz de Cristo, que tienen un significado muy importante en el pensamiento hebreo y griego, que son palabras que vamos a analizar conforme vayamos avanzando en estos estudios de la cruz de Cristo aquí en cápsulas bíblicas. Ok. No se nos pide por Dios que continuemos su obra de salvación. ¿Por qué? Porque fue una obra de salvación única, que es para toda la eternidad. Algo que quiero aclarar es que el sacrificio de Cristo de la cruz abarca pasado, presente y futuro. Entonces, la salvación es eterna. La salvación no se pierde. Y eso lo vamos a analizar aquí. Con Biblia, amados, lo vamos a estudiar. La salvación no se pierde. Que se pierde la persona, pero no la salvación. Porque la salvación es eterna. Es para toda la eternidad. Está ahí abierta la puerta para todo el que quiera venir. Pero, ¿qué pasa? Como dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Usted es el que abre o cierra esa puerta de la salvación. Pero la salvación no se pierde, amados. Es eterna. Jesús dio un sacrificio único y eterno. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 5, amados. Donde Jesús dio el sacrificio fue eterno. Ya no hay que hacer más sacrificios por la salvación. Fue eterna. O sea, por los siglos de los siglos. Ese sacrificio. Eso no vence, no tiene caducidad, como mucha gente cree. Entonces, aquí es donde usted y yo vamos a aprender eso. Seguimos, amados. Vean lo que sigue diciendo. Jesús llevó a cabo todo lo que él vino a hacer. Él declaró al final del día, al final de esas 6 horas que estuvo en la cruz, consumado es, que significa hecho está. Es como decir, voy a dar un ejemplo más pintoresco de lo que pasó. Padre, consumado es, he terminado la misión que me mandaste. Aquella misión que en la eternidad tú y yo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo acordamos, ¿verdad? Para rescatar al ser humano. Acuérdense que el sacrificio de Cristo fue planeado en la eternidad. En una eternidad, llamémoslo así, una eternidad pasada. Ya ellos acordaron rescatar al ser humano. Y usted me dirá, ¿cómo? La omnisciencia de Dios actuando, amados. Estos son los atributos de Dios. Entonces, en la omnisciencia de Dios, en la eternidad de Dios, se pusieron de acuerdo para rescatar al ser humano. Entonces Jesús vino a cumplir eso. Esa expresión quiere decir, Padre, he concluido la misión que me mandaste a hacer. Ahora sí, te he glorificado, ahora glorifica a tu Hijo. Esa es una palabra que aparece que es en la muerte de Cristo, que aparece en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se incluye en los evangelios sinópticos, aunque no es sinóptico, ¿verdad? Juan es un libro 100% teológico. Entonces, vean qué importante, hecho está. Vean qué importante las palabras, hecho está, consumado, completado, acabado, terminado. O sea, ya no hay más sacrificio. Ya no tiene que volver Jesús a morir en una cruz. Ya no, ya ahí fue
consumado. Y ahí fue declarado. En ese instante que Jesús entregó el Espíritu, inmediatamente Él bajó a las partes bajas del infierno a entregarle a Satanás el acta de los decretos suyo y mío para restaurar esa relación que se perdió en el Edén por culpa del pecado. La muerte de Jesús perfectamente terminó su obra redentora. La palabra redención, que más adelante la vamos a estudiar, en el griego quiere decir pagar el precio por algo o por alguien, pagar un rescate. Pero ese rescate tenía que ser pagado por sangre. Si usted estudia el Pentateuco, los sacrificios, usted se da cuenta que la ley de Dios demandaba un sacrificio por ciertos pecados. Y cada sacrificio, amados, tenía que ser pagado por un precio de sangre, principalmente el de la redimir, el de rescatar. Entonces Jesús hizo una obra redentora en la cruz, de rescate. Pagó el precio que demandaba la ira de Dios. Aunque usted no lo crea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Uno de los atributos de Dios es que Dios tiene ira. Y eso también lo vemos en muchas partes de la Biblia. En Apocalipsis, amados, ahí se va a descargar toda la ira de Dios sobre la humanidad que quede después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el Cordero de Dios hizo su gran sacrificio por el mundo. Todo lo que debemos hacer es creer y confiar. Esto es por fe. Solamente por fe, amados. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Entonces, al parecer, el fuerte clamor, o sea, que da a entender que Jesús no lo dijo así, consumado es, Padre. No, Él gritó con todo su pulmón, con todas sus fuerzas, con todo el aire que le quedaba en ese instante. Él gritó. Y me imagino que todos los que estaban ahí a los pies de Cristo, que es una escena que vamos a analizar, juro que los fariseos, saduceos, celotes, herodianos y todos los que estaban ahí y ciertos romanos, ¿verdad? Se quedaron pensando y lo veían y decían, ciertamente este era el Hijo de Dios. Otros decían, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando esto? ¿Por qué dijo esta palabra? ¿Qué significado tiene? Aunque eran maestros de la ley, conocían la ley, no entendían el sacrificio de Cristo en la cruz. Para un judío, amados, el Mesías es imposible, y todavía hasta el día de hoy es imposible que Jesucristo haya sido el Mesías, porque murió en una cruz como maldito. La Biblia dice, maldito todo ese es colgado en un madero. Son palabras que vamos a estudiar. Maldito todo que es colgado en un madero. Significa que todos los que eran crucificados eran malditos delante del pensamiento judío. Entonces ellos decían, ¿cómo este hombre dice que es el Mesías, el Redentor esperado por el pueblo, si está muriendo en una cruz? Bájate de ahí. Si confió en Dios, que baje de ahí y se salve, y nos salve a nosotros, en son de burla. Pero ellos no entendían el plan de redención. Entonces, aquí vemos lo maravilloso que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Al parecer, el fuerte clamor que Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios sinópticos, se referían era consumado es. Muy importante ir entendiendo esta palabra. Por eso fue que yo empecé este estudio, amados, de la cruz de Cristo con esta palabra. Quiere decir tarea completada. Juan usa el pretérito perfecto que significa el pleno cumplimiento de la obra de Jesús y el establecimiento de una base para la fe. ¿Cuál fe? La gracia. A partir de la cruz en adelante, de la resurrección, empezó el tiempo de la gracia para el pueblo gentil, que es la semana 69, que nos habla Daniel, capítulo 8 en adelante, y las profecías mesiánicas, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo. Empezó en ese momento en que Jesús dijo, consumado es, empezó la gracia. Entonces estamos en la semana 69, según las profecías de Daniel. Se ha completado y terminado, permanece. Nada más se necesita. Ahora Jesús puede descansar en la muerte. Jesús había llegado a su meta. La redención
es un logro exitoso. Un gran trabajo largo está completamente hecho. Jesús dice estas palabras a su Padre. No se las dijo a la gente que le estaba oyendo. Ahora, ¿por qué lo tuvo que expresar? Si él tenía una comunión con su Padre de tú a tú. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo que salir de su boca y pegar ese grito, consumado es, y se oyó por todo lado. Si él tenía una comunión con el Padre de tú a tú. Ahí está una palabra que vamos a analizar, que es de las 7 palabras que para mí es muy fascinante. Padre, esa palabra se llama Eli, Eli, Labactanaí. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es una expresión que vamos a estudiar aquí después de esta de consumado es el significado de esa palabra, el abandono que Jesús sintió en la cruz, amados, que también aparece en el Salmo 22, donde Jesús fue abandonado por su Padre por culpa del pecado. Y es un estudio que sé que le va a gustar montones esa palabra. Eli, Eli, Sabactanaí. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió, amados, en este instante la misma soledad que la gente va a sentir en el infierno durante la eternidad en la separación del hombre con Dios. Entonces, vean qué importante es ir entendiendo esto. Por eso fue que Jesús exclamó en gran voz, porque en ese instante él sintió la misma soledad de apartarse de Dios. Imaginémonos esto, amados. Toda la eternidad ellos han estado, voy a usar un ejemplo, como decir, como la uña y el dedo, amados, no se separan. Y que en esas horas de la cruz se separó de su Padre, de esa comunión con su Padre. ¿Cómo cree usted que Jesús se sentía? ¿Cómo cree usted que cuando él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos creían que estaba llamando a Elías. Y no, era eso. ¿Por qué me has abandonado? En ese instante Dios volvió la cara para atrás, que es una expresión que vamos a estudiar, y apartó su mirada de él. Entonces Jesús sintió en su alma esa separación. ¿Por qué? Porque en ese instante él era maldito. Él fue maldito. Él fue en ese instante crucificado, amados. Entonces, vea qué importante que es esto, entender cada palabra de la cruz. El trabajo, que su Padre lo envió a hacer ha terminado. ¿Cuál fue el trabajo que Dios lo mandó a hacer? Rescatar al ser humano. Génesis 3:15, el primer pacto con promesa. Vean qué importante. Nuestro gran sustituto ha pagado el alto precio de rescate. Oiga, acuérdense, amados, que sin sangre no hay remisión de pecados, dice el Pentateuco. Pagó hasta el último centavo máximo, que es una expresión proverbial, ¿verdad?, que aparece en los evangelios. Consumado es, en verdad, el derramamiento de su sangre redentora. Aquí hay otro detalle, amados, que vamos a analizar. Yo escuché hace mucho tiempo, y yo sé que tal vez usted lo ha escuchado, de que por ahí dicen que tienen una gota de sangre de Jesús. Amados, si usted estudia la Biblia con gran detalle, Jesús en la cruz se desangró totalmente. Por eso yo voy a hacer el estudio de la muerte de Cristo médicamente por un médico forense y también a la luz de la Biblia. Voy a demostrarle con Biblia que Jesús en la cruz se quedó sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Se vació. Si no me equivoco, creo que son 7 litros de sangre que tiene un cuerpo humano. Y Jesús en ese instante en la cruz, él quedó totalmente seco, escurrido. Toda la sangre de él cayó literalmente a la tierra, ¿verdad? Porque es parte del sacrificio. Si usted lee lo que es los sacrificios en el Antiguo Testamento, el animal del sacrificio tenía que quedar totalmente sin sangre. Era parte para cumplir el completo del sacrificio. Entonces, ahí vamos a aclarar ese punto. Entonces, es imposible que alguien tuviera una gota de sangre de Jesús de ese tiempo a hoy,
que calendariamente ha pasado casi 2500 años. Acuérdense que el calendario judío es diferente a nosotros. En el calendario judío van por el 5000 y resto, nosotros vamos por el 2000 y resto. Entonces hay una diferencia muy grande, que es otra parte que voy a tocar, sobre el día en que murió Cristo. Es muy importante eso, que ahí tiene que ver con la resurrección. Entonces, en este estudio voy a tocar varias partes de la cruz, ¿verdad? Para que aprendamos. Entonces, muy importante entender eso. Seguimos, amados. Entonces, nunca tendrá que ser reparado. ¿Qué reparado? Ese sacrificio. Nunca volverá a existir otra vez ese sacrificio. Fue para siempre. El precio se pagó para siempre. Nunca se gastará, porque es eterno. Por eso quise explicar eso al principio. La salvación es eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz fue eterna. No se pierde. La gente dice, y mucha gente enseña, que la salvación se pierde. No, con la Biblia lo voy a demostrar. No se pierde. El que se pierde es uno. Mal, Apocalipsis dice, retén lo que tienes, porque puedes perder tu corona. Se puede perder la salvación, pero uno. La salvación no. Ahí está la puerta, está abierta por la eternidad. Todo el que quiera entrar puede acceder a esa salvación. Cualquier momento, en cualquier día, pero es una decisión voluntaria. Entonces, vean qué importante es ir entendiendo, amados, el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí es donde vamos a quitar ese mito de que, es que la salvación se pierde. No, amados, no se pierde. Eso nos enseña un mal concepto y estudio de la cruz de Cristo, ¿verdad? En los evangelios y en las profecías mesiánicas. Imagínense, amados, que en la cruz de Cristo, solo en ese día, en esas horas de la cruz, se cumplieron más de 300 profecías bíblicas en solo ese momento. Que en algún momento yo las voy a dar aquí. Voy a leerlas una por una con base bíblica para que usted las escuche, amados. En solo ese día, en solo esas horas, más de 300 profecías cumplió Jesús en esas horas en la cruz. Entonces, vean qué importante es el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 5, que padeció lo que usted y yo padecemos. Jesús fue tentado absolutamente en todo, que es una parte también que vamos a estudiar en el sacrificio de Cristo. ¿Qué quise decir con que Jesús fue tentado en todo? ¿Qué significa eso? Ahí es donde vamos a analizar esas palabras. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por él. Acuérdense de lo que era las leyes de los sacrificios en el Pentateuco, y después por el pueblo. Primero ofrecía sacrificios por él, el sacerdote, pues por el pueblo. Algo interesante, amados, de los sacerdotes y el sacrificio, que como le digo, a mí me gusta hablar de todo un poquito en el tema, era que ellos entraban con un mecate y una campanita. Entraban al lugar santísimo. Como dice aquí, ofrecían el sacrificio por él primero y después por el pueblo. Si no era recibido, sonaba la campanita. El ángel de Jehová sonaba la campanita, significaba que el sacerdote no fue aceptado y caía muerto. Lo jalaban los que estaban afuera y había otro sacerdote listo para entrar. Imagínense cómo entraba ese hombre, ¿verdad, amados? Todo nervioso diciendo, ¿me irá a recibir Dios? Porque Dios era muy estricto, amados. Entonces, vea qué importante es entender los sacrificios de Cristo y los sacrificios que son tipos, sombra y figura del Nuevo Testamento. Ahora, eso usted lo va a encontrar en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Permítame para tomar un poquito de agua. El Calvario fue el templo santo de Dios y Jesús el gran sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto por el pecado. Aclaro, el sacrificio perfecto por el pecado. Amados, voy a dejarlo hasta aquí. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Nos escuchamos la otra parte de este estudio, parte 4 de cápsulas bíblicas, si Dios lo permite, y nos vemos. Bendiciones. Un abrazo a la distancia.